señor Martín Redrado, buen día. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto saludarte, un gusto saludarte. Y sabes que siempre que te buscamos en momentos donde uno siente un poco de incertidumbre y qué mejor que explicarle a la gente lo que anda pasando. ¿Son momentos de incertidumbre o son momentos que vamos camino a soluciones? Martín, ¿qué estás viendo? Son momentos de incertidumbre, hay que decirlo también desde el punto de vista mundial, pero si hacemos foco en la Argentina, la incertidumbre se ha planteado sobre todo, bueno, recién lo estaba diciendo tu colega, en el tema cambiario. El equipo económico en un momento como estos, cuando se ha hablado de cierta flexibilización del tipo de cambio, pero no se ha sido claro en materia de rumbo, lo que debe dar es cómo se van a generar mayor oferta de divisas. Está claro que se ha trabajado muy bien desde el Banco Central en eliminar toda fuente de emisión monetaria y sobre todo de financiar al sector público, y esto es importante, pero es solamente una parte de la película. Cuando uno observa y analiza, Paulo, el mercado cambiario, lo que tiene que mirar es la demanda está en los pesos que hay circulando Mm, en la economía, pero también en la oferta de dólares, y esto es donde todavía falta trabajar, como para tener una política cambiaria normal. La claro. oferta de dólares, Pablo, puede venir de distintas fuentes y hay que trabajar para que esas fuentes produzcan más dólares. Primero, por supuesto, la exportación, y ahí si es necesario una política internacional que esté mirando las oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas, generar acuerdos comerciales con países que son complementarios en términos productivos al nuestro. Me refiero a países que se mira poco desde nuestra Argentina, como es la India, que es el país que más está creciendo y de manera estable, Mm. Indonesia, que es la cuarta economía del mundo, Vietnam, que es un país que emerge con una fuerza notable en términos de crecimiento y que consume todo aquello que produce la Argentina. Entonces te decía, primero exportaciones, Sí. segundo inversiones, tercero algo que se ha hecho y yo estoy convencido que hay que profundizar, que es incentivar a que los argentinos saquemos los dólares fuera del colchón. Vos fíjate que en el periodo que se hizo trajo tranquilidad El cambiaria, ¿no? blanqueo, claro, claro. Hubo 20 mil millones de dólares, que eso desde el mes de septiembre trajo mucha tranquilidad cambiaria. Bueno, yo creo que eso, y fíjate también qué interesante esto, que el blanqueo, las cuentas promedio que hubo, de las tantas que se abrieron, fueron de 180.000 dólares, es decir, fueron de la clase media argentina. Mm, Eso quiere decir que los argentinos, nos guste o no nos guste, hemos adoptado un sistema bimonetario, sí, ¿no? Es decir, exacto, claro. hacemos transacciones en pesos, pero por la gran incertidumbre, la cantidad de crisis financiera, las veces que nos han embromado los equipos económicos, generamos ahorros en dólares. Sí, Bueno, sin si duda. generamos incentivos para que esos dólares salgan a la cancha, Mm. vas a tener más oferta potencial. Para mí ahí está el desafío de los próximos meses, por supuesto, la negociación con el Fondo Monetario y de fondo generar un programa de crecimiento económico que no sea solamente y de desarrollo, que no sea solamente un rebote de la economía. Estos son los desafíos que tenemos por delante. El fondo dice hay avances. Esto da cierta tranquilidad a hombres de la economía. En los tiempos que vos estabas en el Banco Central, cuando el fondo dice hay avances y puede calmar un poco los mercados. Tampoco exageremos, yo veía colegas míos, ¿no?, que el martes decían, che, una corrida y el dólar había aumentado 40 pesos. ¿Esto significa que se está por firmar o el fondo, teniendo en cuenta que ya firmamos tantos acuerdos y que no cumplimos, nos puede exigir o nos puede apretar con algo? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, sin duda va a haber acuerdo. El Va a tema es haber que acuerdo. siempre se ha dicho, va a haber acuerdo, va a haber Ajá. acuerdo, va a haber acuerdo porque los intereses convergen, y acá no es una cuestión de simpatía, sino que le debemos al fondo hoy 44.000 millones de dólares y claramente hay que darle un horizonte de más largo plazo y por lo tanto se va a firmar un acuerdo, Pablo, que va a ser 2025, 2035 y que de movida va a postergar los pagos de capital. O sea, uno, como sabes, cuando toma un préstamo paga capital y paga intereses. Los
los pagos de capital los va a demorar 4 años, con lo cual le va a dar más aire a la Argentina. Sin dudas, en materia fiscal, en materia presupuestaria, el gobierno ha hecho más de la cuenta, y esto creo que es un activo de los argentinos y que de ahora en más vamos a trabajar, y estoy convencido que cualquiera que quiera acercarse a la función pública tiene que partir de no se puede gastar más de lo que ingresa en el sector público, como lo sabemos nosotros en nuestras familias, como lo sabemos nosotros en nuestras empresas, en nuestra economía familiar, pero parecía hasta este gobierno que los políticos no tenían límite, ¿no? Usaban el Banco Central, se endeudaban, y bueno, y eso nos hizo caer en la crisis que tuvimos y en el descalabro económico con el que asumió este gobierno. Pero el equilibrio presupuestario, Paulo, no es todo, es una condición Claro. necesaria, pero no suficiente. Ujú. Tenemos que ver, y obviamente en la negociación, está bien que sea una negociación cerrada, tendremos que ver el paquete de la negociación, qué reformas plantea hacia adelante, como para hacer una evaluación final, pero es cierto que se ha puesto mucha expectativa en la negociación con el Fondo Monetario, que, digamos, si uno pregunta, ¿es bueno ir al Fondo Monetario? No, no es bueno, pero este gobierno no eligió ir al Fondo Monetario. Esto Mm. viene de 2018, que ya se tomaron 44.000 millones y tiene que cargar, es uno de los muertos más con los que tiene que cargar este gobierno. Pero tenemos que ver, Paulo, el contenido final, y es cierto que el fondo que diga que hay avances, a mí no me cabía duda, como te decía hace un instante, que va a haber acuerdo. A mí me gustaría ver más detalles del Claro, acuerdo y claro. sobre todo creo que todos estamos esperando qué tipo de política cambiaria vamos a tener o qué tipo de incentivos. Por ejemplo, a mí me interesaría ver qué tipos de incentivos hay para que haya más dólares en el mercado oficial. Hay Mm. dólares en la Argentina, pero lamentablemente por un sistema de décadas está en la informalidad, y el desafío es formalizarlos o generar una nueva inserción productiva de la Argentina en el mundo que nos genere más dólares genuinos de exportación. La Argentina necesita más dólares genuinos, reales, y menos dólares financieros, pero bueno, este acuerdo con el fondo nos va a dar aire financiero. El tema es ver el contenido también de las propuestas económicas, las condiciones, como vos dijiste, y eso todavía está por verse. ¿Por qué siempre necesitamos tantos dólares? El año pasado los 20.000 del blanqueo, este año supuestamente los 20.000 o los que sean del fondo. Por más que el gobierno haya cerrado el grifo y tenga este equilibrio fiscal que vos ponderás y que es lo que cualquiera hace en su casa o en su empresa, si es una empresa o una casa económicamente sana, ¿por qué siempre necesitamos un salvavidas todos los años de algún lado? Bueno, más que salvavidas, lo que necesitamos es certidumbre. Si vos me decís, el sistema ideal sería tener un peso fuerte, no haber tenido tantas estafas que ha tenido el pueblo argentino con distintas crisis financieras que hemos tenido. Recordemos que hasta hemos tenido momentos en que la gente no podía sacar la plata de los bancos, y bueno, eso lo que generó ha sido siempre una conducta preventiva. Y eso lo que generó, como decíamos hace un instante, es 200.000 millones de dólares que están en el colchón. Y no es porque yo estoy convencido, y lo veía ayer en la cancha, que bueno, vos también sos futbolero, emocionante el partido que le ganamos a Brasil. No es que seamos menos nacionalistas que los brasileños, yo Claro, creo que al claro. contrario, los argentinos somos muy nacionalistas, Sí, sí. pero tratamos de resguardarnos de las barbaridades que han hecho distintos gobiernos, y por eso es que tenemos dólares que están guardados en el colchón. Bueno, Mm. lo que se trata es de esa conducta de darle certidumbre, en la medida en que le vayamos dando certidumbre cambiaria, que no haya devaluaciones, que tengamos previsibilidad en materia cambiaria. Bueno, estoy seguro que vamos a depender menos de dólares, pero también, digamos, Pablo, nuestra estructura productiva, la industria argentina, tiene muchos insumos que vienen del exterior. Claro. Cuando uno mira un auto, por ejemplo, que se fabrica en nuestro país, solamente una marca, si me permitís, que es japonesa y que ha tenido un patrón de especialización productiva que me parece muy importante subrayar, porque se ha dedicado a hacer
autos utilitarios en la Argentina, es decir, autos para el campo. Claro, Se claro. dedicó, y bueno, esa fábrica, el utilitario que hace, tiene un 46% de piezas que se hacen en la Argentina, pero el resto de los autos vos levantás el capot y tienen Todo el afuera. 30%, Claro, el 70% es importado y claro. eso te demanda dólares. Exactamente. Ahora, Martín, en su experiencia como economista, la gran pregunta que se le hace a la gran mayoría, me parece, de todos los profesionales que se dedican a ese rubro, ¿hay o no hay apreciación cambiaria en estos momentos en la Argentina? ¿El dólar está caro o está barato en términos reales? Mire, está claro que hay apreciación, ha habido apreciación por parte desde el comienzo de este gobierno. Uno puede decir que también, como decía Pablo recién, como se terminó la maquinita de emitir pesos espuriamente, ha aumentado la demanda de pesos. Pero, y eso también, el hecho de que hayamos tenido una tasa de devaluación, por ejemplo, si usted mira el año Mm. pasado, la tasa de devaluación ha sido prácticamente un poco menos del 52% y la tasa de inflación un poco más del 100%, bueno, ahí usted ve que hay un proceso de apreciación cambiaria. Si estamos caros, si estamos baratos, yo diría que es una discusión bastante estéril en el sentido de lo que tenemos que plantear más que opiniones allí es qué hay que hacer con la política cambiaria. Lo que tenemos que debatir son ideas, proyectos, propuestas de futuro hacia adelante para que a los argentinos les vaya mejor. Y está claro que hoy Argentina tiene una política cambiaria anormal. Cuando yo trabajo con mi equipo de Fundación Capital, que todos los tiempos estamos haciendo proyecciones para empresas aquí en América Latina, el otro día yo decía, hay muy pocos países que tengan este esquema cambiario donde tenemos un tipo de cambio preanunciado, que la devaluación se preanuncia, en este caso, como ustedes saben, un Uno por 1% mes, Sí, claro. mensual con un del tipo imperio. de cambio oficial. Y exactamente, esto que se llama devaluación preanunciada, o en inglés, o en términos técnicos, como ustedes dicen muy bien, crawling peg, ya el término técnico se ha vuelto hasta popular. Bueno, con mi equipo hicimos una breve investigación y son 3 países en el mundo los que tienen esta política cambiaria, que son Nicaragua, Botsuana y la Argentina. Nada más. Y bueno, ahí surge que estamos en una política de transición, no es una política permanente. Por lo tanto, Argentina debe ir, y aquí digo, es donde tenemos que ser propositivos y debatir. Esta es les voy a dar mi visión de hacedor de políticas públicas. Argentina debe ir hacia una política de tipo de cambio flotante, es decir, que donde se manifieste la oferta y la demanda, pero con una política del Banco Central y también de la tesorería, ya que tiene un muy buen comportamiento, anticíclica. Esto significa comprar dólares en épocas de vacas gordas, es decir, cuando hay ingreso de capitales, porque hay confianza en el país, porque hay problemas en el mundo y ven en la Argentina un refugio de valor, porque hay inversiones, porque aumentan las exportaciones, tanto que compre el sector público con su superávit, como que compre el Banco Central, Ujú. y una política anticíclica, porque a veces hay, como sabemos, no tocamos el tema, yo lo decía tangencialmente, hay incertidumbres en el mundo. Cuando hay incertidumbres, los mercados se asustan, caen y salen los fondos de países emergentes. A mí me tocó lidiar con la crisis financiera del 2008-2009, a partir de la crisis del cuarto banco, la caída del cuarto banco de inversión en el exterior. Es decir, Argentina y los países emergentes no teníamos nada que ver, pero salieron fondos de países como Brasil, Turquía, Sudáfrica, la India, la Argentina, de todos, se refugiaban en el bono del Tesoro de los Estados Unidos, Mm. y bueno, había que poner dólares sobre la mesa para dar tranquilidad cambiaria. Recordemos que en ese momento teníamos un solo tipo de cambio y el dólar valía 3 pesos, estoy hablando de 2008, 2009. Bueno, a eso llamo una política anticíclica, es decir, Mm, guardar en épocas de vacas gordas para claro. gastar en épocas de vacas En los flacas. Eso es una líos. política normal, es una política normal como la tiene Brasil, que por ejemplo sobre fin de año ustedes vieron hubo desconfianza sobre un paquete fiscal
fiscal que lanzó el gobierno del presidente Lula, se fueron los capitales, el dólar subió hasta 6.30 prácticamente con respecto al real, y salió el Banco Central porque tiene 400.000 millones de dólares, puso 30.000 millones de dólares sobre la mesa, y el dólar bajó a 5.80 y lo estabilizó. Eso es una política normal, donde flota el tipo de cambio, y cuando hay este tipo de anomalías, el Banco Central morigera tendencias. Y en esa lógica de lo que usted está planteando, ¿puede demorar mucho más el gobierno la salida del cepo? Bueno, para eso se necesitan dólares. Por eso a la primera pregunta de Paulo yo fui a marcar dónde está la oferta potencial de divisas que tiene la Argentina, que tiene que generar, y por supuesto allí ha habido una elección de parte de las autoridades económicas el año pasado de privilegiar la brecha cambiaria. Usted sabe que se siguió con este sistema de exportaciones a partir del dólar blend. Recordemos que el dólar blend lo que hace es que el 20% de las exportaciones argentinas debe ofrecerse en el mercado financiero de cambios, en el mercado de contado con liquidación. Esto, para ponerlo en números, Argentina exporta, le voy a dar un promedio, 6.000 millones de dólares por mes, quizás un poco más este año, sobre todo por la buena noticia de las exportaciones energéticas. Esto significa que 1.200 millones de dólares se vuelcan a que no haya brecha cambiaria, o que la brecha cambiaria esté más tranquila, se vuelcan hacia el mercado de contado, el mercado financiero. Esto lo que hace es que el Banco Central no compra esos 1.200 millones de dólares. Usted multiplique 1.200 millones de dólares por 12, está hablando de 14.000 millones de dólares en un año, y eso es lo que le falta, al Banco Central le está faltando. Fíjese que uno de los temas que usted habla con cualquier profesional, e incluso también en el exterior, cada vez que me toca dar una conferencia, señalan, pero el Banco Central tiene reservas negativas. Hoy tiene reservas negativas de aproximadamente 5.000 millones de dólares, si no toma en cuenta las obligaciones nuevas que tomó este gobierno con la emisión de los llamados BOPREALES para rescatar la deuda comercial, otro muerto que le había dejado el gobierno anterior. Por lo tanto, yendo a su pregunta, Argentina tiene que ir hacia una posición de reservas netas positivas, de manera tal de poder levantar el cepo con tranquilidad. Yo creo que esto hay que hacerlo, hay que ir levantando restricciones, hay que moverse a esa política cambiaria normal, pero hay que hacerlo acumulando reservas. Este es el año de acumular reservas, y ojalá al acumular reservas se pueda salir lo antes posible del cepo, que realmente es otra de las anomalías que heredó este gobierno. Martín, querido, te mando un abrazo, un gusto siempre tenerte, con tu explicación, con tu claridad y con el profundo respeto que te tenemos. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, espero haber dado un aporte esta mañana. Un Como abrazo, siempre, que estés muy bien. Muchísimas gracias.